Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que nos parece crucial en la historia y la teología cristiana, la apostasía. Así es. Vamos a usar textos clave, como 2 Tesalonicenses, capítulo 2, para ver ciertas señales que, desde nuestra perspectiva, marcaron un antes y un después en la iglesia. Exacto. La idea principal que queremos compartirles es esta. Estamos convencidos de que el apóstol Pablo nos dejó advertencias muy claras. 2 eventos clave antes del regreso de Cristo. Ajá. Primero, una gran apostasía, un alejamiento, ¿no?, de la fe verdadera. Sí, un abandono. Y segundo, la aparición de una figura, bastante oscura, el hombre de pecado. A ver, no estamos intentando predecir el futuro ni nada de eso. Lo que buscamos es entender cómo estas advertencias bíblicas, creemos, ya se reflejaron en eventos históricos. Eventos que ya pasaron y que dieron forma a la iglesia tal como la conocemos. Exactamente. Vamos a desglosar juntos nuestra forma de entender esto. Partimos de la idea de que ese misterio de la iniquidad del que habla Pablo, pues ya estaba operando en tiempos de los apóstoles. ¿Ya desde entonces? Sí. Vamos a ver qué entendemos nosotros por apostasía en este contexto, tanto bíblico como histórico, y cómo ciertas figuras, y quizá más importante, ciertos cambios en la estructura misma de la iglesia representan para nosotros el cumplimiento de esas advertencias tempranas. Queremos compartir esta línea de interpretación que consideramos vital. Perfecto. Entonces, vayamos al principio, al origen de estas advertencias. En la segunda carta a los tesalonicenses, que es muy temprana, ¿verdad?, escrita por ahí del año 51-52. Sí, muy al inicio. Pablo ya les está sonando la alarma. Les recuerda algo que ya les había dicho en persona. Les dice, ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto? Les había hablado de una apostasía, una caída generalizada que él veía venir casi inminente. Y la palabra que usa, apostasía, en griego, apostasía, tiene un peso especial, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el mundo griego de esa época no era solo un término, digamos, religioso. Se usaba mucho en el ámbito militar o cívico. Ah, mira. Sí, describía la deserción de un soldado, alguien que abandona las filas, o la traición de un ciudadano a su propia ciudad, a su polis. Entiendo. O sea, algo grave. Muy grave. Al usarla, entendemos que Pablo está hablando de un abandono deliberado, una traición consciente a la fe y a la lealtad que se le debe solo a Dios. Es un término fuerte, implica una ruptura seria. Y no era algo como para el futuro lejano, ¿cierto? Pablo mismo lo dice ahí, en Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Exacto, lo dice en presente. Estaba hablando de su propio tiempo, no de siglos después. Y no fue el único en advertir. Pablo le dijo a Timoteo que vendrían espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que desviarían a muchos. Y a los líderes de Éfeso, les dio una advertencia tremenda, que después de que él se fuera, entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Es verdad. Las advertencias venían de varios lados, de distintas voces apostólicas. Pedro y Judas también, ¿no? Denunciaron con mucha fuerza cómo se infiltraban hombres impíos. Que entraban como escondidos. Sí, encubiertamente para torcer la gracia de Dios, para causar división. Y Juan, en su primera carta, es súper directo. Dice que en su tiempo ya han surgido muchos anticristos. Muchos. Para nosotros, todo esto es evidencia muy clara. La apostasía no era una teoría para el futuro, era una realidad que ya estaba ahí, activa en el siglo I. Ok, eso nos lleva a una pregunta clave que surge de ese mismo pasaje, de 2 Tesalonicenses 2. Si esa fuerza de iniquidad ya estaba actuando, Pablo dice que algo o alguien la estaba deteniendo, como un freno, ¿no? Sí, frenando que se manifestara del todo ella y el hombre de pecado. ¿Qué o quién era ese freno? Ese es un punto fascinante y muy debatido a lo largo de la historia. Hay una interpretación bastante común que sugiere que es el Espíritu Santo el que frena. Sí, la he escuchado. Pero al analizar el texto más a fondo y ver lo que escribieron los primeros cristianos, los llamados padres de la Iglesia, llegamos a una conclusión distinta. Una que nos parece que encaja mejor con el lenguaje de Pablo y con lo que estaba pasando en esa época. Por el lenguaje dices. Sí, fíjate en el detalle lingüístico. Es interesante. Pablo usa primero un pronombre neutro, tocatejon, que se traduce como lo que detiene. Ajá, neutro.
Y justo después usa uno masculino, o katejon, el que detiene. Cambia de género. Exacto. Nos parece muy significativo ese cambio, porque si estuviera hablando del Espíritu Santo, a quien el Nuevo Testamento siempre presenta como una persona, y se refiere a él con pronombres masculinos, por ejemplo, en Juan 16. Cierto. Este uso alternado de neutral y masculino sería, pues, raro, un poco extraño, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la otra interpretación? Bueno, aquí es donde consideramos clave lo que dijeron figuras muy tempranas y muy respetadas en la historia cristiana. ¿Cómo quiénes? Pues, padres de la Iglesia muy influyentes entre los siglos II y V, gente como Tertuliano allá en Cartago o Juan Crisóstomo en Constantinopla. Ok, ¿y qué decían ellos? Ellos propusieron una lectura diferente. Entendieron que lo que detiene, eso en neutro, se refería al poder establecido, a la ley, al orden del Imperio Romano como institución. Ah, la institución, por eso neutro. Exacto. Y por lo tanto, el que detiene, en masculino, Sería el emperador. sería la figura que encarnaba ese poder en ese momento, el emperador romano que estuviera gobernando. Crisóstomo incluso sugiere que Pablo no lo dijo abiertamente, no nombró al imperio o al emperador por precaución. Claro, para evitar problemas políticos. Exacto. Así que desde esta perspectiva que compartimos, la caída del poder imperial romano, la desintegración del imperio, sería la señal de que ese freno se había quitado. Y eso abriría la puerta a la siguiente fase. Entendido. El freno era Roma y su emperador. Correcto. Y una vez que ese freno desaparece, digamos con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cómo se manifestó esa apostasía de forma más clara, más visible? ¿A qué te refieres? Creemos que se hizo evidente en un cambio fundamental, un cambio dentro de la propia estructura de gobierno de la Iglesia. Un cambio estructural. ¿Cuál específicamente? Observamos una transición. Se pasó de un modelo de liderazgo que el Nuevo Testamento describe como plural, ¿no?, con un grupo de presbíteros o ancianos que gobernaban juntos, colegiadamente, cada comunidad. Ajá, varios líderes. Hacia un sistema de gobierno unipersonal. O sea, la aparición de un único obispo principal que empezó a concentrar la autoridad sobre una iglesia o incluso sobre toda una región. Un solo líder al mando. Exacto. Y consideramos que este modelo jerárquico, con una figura humana tan preeminente, choca de frente con las advertencias que hizo Jesús mismo en Mateo 23, versículos 8 al 12. Ese pasaje es fuerte. Fortísimo. Es un pasaje clave donde Jesús les dice a sus discípulos: ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. ¿Hermanos? Iguales. Y sigue: y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. Para nosotros, esto es una instrucción clarísima contra la idea de una jerarquía religiosa basada en títulos y autoridad humana. Y es que esa figura de un obispo único, lo que a veces se llama obispo monárquico, que gobierna una iglesia local él solo, pues no la encontramos así en el Nuevo Testamento. No está descrita ahí. Ahí siempre se habla de presbíteros, en plural, supervisando las congregaciones. Este modelo de un solo obispo al mando empieza a aparecer y a fortalecerse recién a partir del siglo II. Y ojo, que no es solo nuestra interpretación. Hay un consenso histórico bastante amplio sobre esto, incluso reconocido por eruditos católicos respetados como Francis Sullivan. ¿Qué dice él? En su libro De Apóstoles a Obispos, señala que iglesias súper importantes como Alejandría, Filipos, Corinto e incluso la misma Roma, es muy probable que siguieran siendo guiadas por un colegio de presbíteros, por un grupo, durante bastante tiempo después de los apóstoles. O sea que el modelo original duró un tiempo. Sí. Y cada estructura que luego se volvió estándar, un obispo ayudado por presbíteros y diáconos, esa estructura triple no se generalizó hasta bien entrado el siglo II. Entonces esta nueva estructura, la del obispo monárquico, es vista por nosotros como la semilla de la apostasía estructural. Fue un cambio gradual, pero que con el tiempo puso las bases para el sistema episcopal que conocemos hoy, y que siglos después terminaría en la institución del papado romano, con un obispo reclamando autoridad sobre toda la iglesia. Creemos que este proceso recibió un empujón enorme con eventos históricos clave.
Primero, la conversión del emperador Constantino a principios del siglo IV. Que le dio muchos privilegios a la Iglesia. Exacto, la llenó de privilegios, de estatus mundano, y luego, de forma aún más decisiva, el Edicto de Tesalónica en el año 380. ¿Qué hizo ese edicto? Convirtió al cristianismo en la religión oficial y obligatoria del Imperio Romano. Vemos esto como un matrimonio fatal entre la Iglesia y el poder del Estado. Una mezcla peligrosa. Sí, que llevó a una institucionalización masiva y en muchos aspectos creemos a que la Iglesia absorbiera prácticas y mentalidades paganas del mundo romano. Y luego vino la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476. Y eso dejó un vacío de poder en Roma, ¿no? Claro, y el obispo de Roma, que ya venía ganando prestigio e influencia en la Iglesia, empezó a asumir también funciones políticas, administrativas. Se volvió una figura de poder terrenal también. Exactamente. Y eso fue clave para consolidar la figura del Papa, no solo como líder religioso, sino como un poder aquí en la tierra. Y es justo aquí donde conectamos con la segunda señal de Pablo en 2 Tesalonicenses. La manifestación del hombre de pecado. También llamado hijo de perdición. Pablo le da dos características principales. Primero, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, su naturaleza es de oposición a Dios, directa. Pero la segunda característica es, para nuestra interpretación, aún más reveladora. Dice que llega tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! No solo se opone. No, usurpa el lugar de Dios. Se hace pasar por él. Que es fundamental aquí entender el doble sentido de la preposición griega anti, que está en la palabra anticristo. Tiene doble sentido. Sí, puede significar en contra de, como oposición, pero también significar en lugar de, o sustituyendo a. O sea, puede ser oposición o sustitución. Exacto. Por lo tanto, ese hombre de pecado no solo lucha contra Dios, sino que pretende ocupar su lugar, reemplazarlo. ¿Y cómo lo hace? La clave está en esa frase, sentándose en el templo de Dios como Dios. Ok, pero ¿qué es el templo de Dios para nosotros según el Nuevo Testamento? Ya no es el edificio de Jerusalén, ¿verdad? Claramente no. Después de Cristo, los apóstoles enseñan que el templo ya no es un edificio físico. El verdadero templo de Dios es la comunidad de los creyentes. Es la iglesia misma. Pablo lo dice. Sí, explícitamente en 1 Corintios 6. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en 1 Timoteo 3:15 llama a la iglesia casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si el templo es la iglesia, la comunidad, ¿cómo entendemos eso de que un hombre se sienta en el templo de Dios como Dios? Fue evolucionando hasta ser el Papa en una posición de autoridad suprema. Cabeza visible sobre toda la Iglesia universal. Exacto. Y consideramos que ese es un lugar que solo le pertenece a Jesucristo. Él es la única cabeza verdadera de la Iglesia. Lo vemos como una contradicción directa a lo que dijo Jesús en Mateo 23, cuando nos advirtió no llamar a nadie padre en la tierra. Y recordemos que papa viene del griego para padre. Ni maestro en ese sentido espiritual absoluto, porque solo Dios es nuestro Padre y solo Cristo es nuestro Maestro. Así es. Entonces, entendemos que la apostasía estructural, que empezó con ese obispado monárquico en el siglo II, alcanzó su manifestación completa en la figura del papado, ya consolidado siglos después. Un sistema que creemos se interpone entre el creyente y Cristo. Y es muy importante señalar que esta interpretación, esta forma de verlo, no es algo nuevo o aislado que se nos ocurrió a nosotros. No es una idea moderna. Para nada. Al estudiar la historia, encontramos una larga línea de voces disidentes, especialmente en la Edad Media y luego con la Reforma Protestante. Gente que se opuso con valentía a esa estructura jerárquica y a las pretensiones de autoridad del papado romano. ¿Y qué decían esas voces? Pues muchas de ellas identificaron precisamente al papado con estas figuras bíblicas, el anticristo o el hombre de pecado. Tenemos ejemplos tempranos. Sí, claro. Por ejemplo, los valdenses. Un movimiento que surgió ya en el siglo XII. Hace mucho. Muchísimo. Sufrieron una persecución terrible. Muchos de sus escritos fueron destruidos, pero sabemos que tenían esta visión crítica del poder papal.
Y más adelante, en el siglo XIV, una figura como John Wycliffe, en Inglaterra, a quien a veces llaman la estrella matutina de la Reforma. Wycliffe, ¿sí? Fue muy directo. Llamó al Papa el Anticristo, el orgulloso sacerdote mundano de Roma, sin rodeos. Fuerte. Siguiendo esa línea, Jan Hus, en Bohemia, a principios del siglo XV, argumentó que un papa que vive en contra de las enseñanzas de Cristo, pues debe ser llamado Anticristo. Y su compañero Jerónimo de Praga. También defendió lo mismo ante el Concilio de Constanza. Y ambos pagaron con su vida, ¿no? Fueron quemados en la hoguera por mantener estas convicciones que nosotros compartimos hoy. ¡Qué valientes! Y los movimientos que surgieron de ellos, los Lollardons y los Husitas. Exacto. Los Lollardos, seguidores de Wycliffe, y los Husitas, en Bohemia, también mantuvieron esta perspectiva. Veían en el sistema papal la encarnación de ese hombre de pecado del que hablaba Pablo. Y esta identificación se volvió todavía más central, más explícita, cuando estalló la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ahí ya fue un tema principal. Sin duda, Martín Lutero, el gran motor de la Reforma, fue absolutamente categórico en sus escritos. Llegó a decir esa frase famosa: si el Papa no es el Anticristo, que alguien me diga quién lo será. Tremendo. Y Juan Calvino, otra figura gigante de la Reforma, en su tratado sobre la necesidad de reformar la Iglesia, negó rotundamente que la sede romana fuera apostólica. La llamó una escandalosa apostasía y afirmó que el Papa era el Anticristo porque se oponía activamente al Evangelio. Y no fueron los únicos, ¿verdad? No. La lista sigue. Philip Melanchthon, el teólogo que colaboró estrechamente con Lutero, escribió que el pontífice romano con todo su reino es el verdadero Anticristo. También él. Y John Knox, el reformador apasionado de Escocia, declaró sin pelos en la lengua que la iglesia papal era la sinagoga de Satanás y el cabeza de ella, llamado el Papa, es ese hombre de pecado del que habla el apóstol. Es impresionante la coherencia. Sí, vemos una coherencia notable en esta interpretación a lo largo de siglos de historia. Una línea de pensamiento que consideramos fundamental rescatar hoy en día. Y esto nos trae al presente, porque la conclusión que sacamos de todo este análisis histórico y bíblico es una advertencia que creemos sigue siendo muy relevante hoy. ¿En qué sentido? Sospechamos que las estructuras y, sobre todo, las mentalidades que identificamos como parte de esa apostasía histórica, no desaparecieron por arte de magia con la Reforma. Creemos que todavía existen. Sí, creemos que persisten, a veces de formas muy sutiles, incluso dentro de muchas iglesias evangélicas y protestantes actuales. ¿Qué tipo de cosas vemos que se parecen? Pues, por ejemplo, esa tendencia en muchas iglesias modernas a una jerarquía muy marcada, con la figura de un pastor principal o pastor senior, que concentra una autoridad casi monárquica. Que nos recuerda al obispo único de los primeros siglos. Exacto. También la fuerte distinción entre clero y laicos. Esa idea de que hay una clase especial de ministros, a menudo puestos por encima del resto de los creyentes. En contra del sacerdocio universal de todos los creyentes que creemos que enseña el Nuevo Testamento. Sí. Y mencionamos también una tendencia preocupante en algunas denominaciones a venerar a sus líderes, a veces llamándolos padre espiritual de una manera que parece quitarle lugar único a Dios como padre. Sí, eso se ve. Y en general, la complejidad institucional. Organizaciones enormes, burocracias, un énfasis a veces exagerado en edificios, en programas, que contrasta mucho con la sencillez y la dependencia directa del espíritu que, según leemos, caracterizaba a la iglesia primitiva. Entonces, nuestro llamado final, basado en toda esta interpretación, es a un discernimiento constante y valiente. Sí. La pregunta que creemos que debemos hacernos continuamente en nuestras propias comunidades de fe es esta. ¿Estamos permitiendo, quizás sin darnos cuenta, que figuras humanas, que estructuras de la iglesia o que tradiciones acumuladas ocupen el lugar central? El lugar que solo le corresponde a Cristo. Exacto. Como Señor, como Maestro, como cabeza de la iglesia. Desde nuestra perspectiva, la verdadera fidelidad cristiana no está en ser leales ciegamente a una institución o a una jerarquía humana, por muy antigua o venerable que parezca.
¿Dónde está entonces? Creemos que está en mantenernos firmemente agarrados a la palabra de Dios y en reconocer y someternos únicamente a la autoridad suprema y directa de Jesús sobre su pueblo. Hemos recorrido hoy juntos nuestra forma de entender la apostasía y el hombre de pecado. Conectamos las advertencias bíblicas con lo que interpretamos como desarrollos estructurales clave en la historia de la Iglesia. Y las voces disidentes a lo largo de los siglos. Y los ecos que creemos que todavía resuenan hoy. Ciertamente, la perspectiva que hemos compartido es crítica y directa en sus conclusiones sobre cómo evolucionó la jerarquía eclesiástica y la figura papal, pero está fundamentada en nuestra lectura de las Escrituras y de la historia. Y como pensamiento final, para que quede reflexionando, más allá de las estructuras formales o los títulos específicos que analizamos hoy, les dejamos una pregunta personal. A ver. ¿De qué maneras sutiles, quizás sin darnos cuenta, las dinámicas de liderazgo, las tradiciones que heredamos, o incluso las presiones culturales dentro de cualquier grupo de fe, podrían estar opacando o haciendo de intermediarias en esa relación directa y personal con Dios que decimos buscar? Interesante pregunta. ¿Nos estarán alejando sin querer de los principios fundacionales que profesamos? Es una pregunta abierta, claro. Nos invita a seguir examinando nuestras propias vidas y nuestras comunidades. Un buen punto para seguir pensando. Sin duda. Bueno, hasta la próxima. Este podcast ha sido producido para el Ministerio Faro Eterno. Si deseas que sigamos produciendo más contenido como este, puedes apoyarnos haciendo tus donativos en los enlaces que se encuentran en la descripción o simplemente compartiendo este video.